domingos a las 12 del día. Ese es el plan. Entonces, lo que hacemos, lo que estamos haciendo de la manera que estamos estudiando la Biblia, que a mí se me ha hecho bien productivo, no sé si usted, ojalá que sí, es agarrar un pasaje de la Biblia el miércoles, digamos que comenzar con el pasaje y luego escudriñarlo versículo por versículo para saber qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, por qué lo hicieron, qué fue lo que significó para los que estaban allí. Y luego de repente el domingo, ya sabemos mucho del pasaje el miércoles, entonces el domingo lo ampliamos a ver cómo es que aplica para nosotros. Sí, la aplicación, porque la aplicación de la Biblia es algo que tenemos que hacer, no solamente la lectura de la Biblia, ¿verdad? Porque si la leemos todas más, si nos la aprendemos de memoria, pero no la aplicamos en nuestra vida, realmente no va a servir de nada. Sí, eso es importante, que nosotros sepamos cómo vivir la Biblia, cómo vivir la voluntad de Dios. Es bueno conocerla, pero no es conocerla y luego meterla en un cajón, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es aplicarla a nuestra vida. Entonces estamos agarrando a estudiar la Biblia, analizarla versículo por versículo, y luego el domingo pues exponerla de una forma que podamos aplicarla a nuestra vida. Y es lo que vamos a hacer hoy con los versículos del 1 al 8. Voy a leer ahorita el pasaje, pero déjenme le digo algunos anuncios que tengo que hacerle. Primero le voy a dar las gracias a la gente que vino ayer. Normalmente lo que estamos haciendo es juntarnos cada segundo sábado del mes, ¿verdad? Y nos juntamos el sábado a las 9 de la mañana, más o menos la idea es de las 9 a las 11, lo cual sí sucedió ayer. Y les prometo que fue una gran bendición. Fue algo bien suave. Los que vinieron y tuvieron parte, saben, a mí, al final de cuentas, yo solito me fui a orar y ya saben que soy bien chillón, pero estaba chillando porque las mujeres se quedaron aquí solitas en su estudio de la Biblia, y mi esposa me estaba comentando de cómo es que estaban analizando las mujeres de la Biblia. Cómo aplicarse a ser una mujer más bíblica, pero cómo encontrar que las mujeres de la Biblia hay unas que no son tan buenas, como Jezabel, ¿verdad? Como Herodina, la esposa el rey, de Herodes, Antipas, ¿verdad? Pero nosotros allá estábamos estudiando de Primera de Pedro en cómo aplicarnos a la nueva vida. Y al final de cuentas, cuando me quedé chillando, era esto: estamos juntos buscando ser como Dios quiere. Las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, y luego, aparte, nos la pasamos bien suave, porque comimos unas buenas tortas, aquí las mujeres tienen hasta tamales, o sea, es una chulada, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, que en el cielo vamos a llegar así gorditos, bien felices, cachetoncitos, pero al cielo, pues. ¿Verdad? O sea, la idea es al cielo vamos a entrar. Entonces ese es el plan, y eso es lo que yo quisiera. Y otra de las cosas que quiero comentarles es esto: hay gente, el otro día alguien me dijo, no, es que Jesús no habla de seguir la iglesia. Digo, ok, eso dijeron, ¿verdad? Es que es el que se hace salvo, ¿verdad? Y está confundida esta persona, porque la iglesia, si se fijan en toda la Biblia, está Efesios, está los Colosenses, está Filipenses, y todos son iglesias. Son iglesias a las cuales fue enviado el Evangelio. Entonces nosotros somos la iglesia de Murrieta. ¿Cómo hay otra iglesia? No hay diferencia entre iglesia y iglesia cuando somos la misma iglesia por la cual Jesús dio su vida, pues. Entonces es importante, ahí te va, que tú pertenezcas a una iglesia. Y si esa iglesia pasa a ser esta, hispana, en donde hablan tu idioma, y luego el pastor está refuertudo, ¿verdad? O sea, entonces nos vamos en bola al cielo, ¿verdad? Porque ya sabemos cuál es mi personalidad y mi identidad, ¿verdad? No es de que sea importante para Dios saber de dónde vienes, no es eso, ¿verdad? Pero si estamos estudiando la palabra de Dios juntos, y es la palabra de Dios, el mensaje de hoy es eso. El mensaje de hoy es que nosotros tenemos que aplicarnos a la palabra de Dios. Y si sí estamos haciendo eso, esto es lo que Dios pide: que tengas tu fe basada en la Biblia. No es una fe basada en lo que yo creo, en lo que el pastor diga, sino que juntos todos estamos analizando versículo por versículo qué dijo Dios, qué dice Dios que no hagas, qué dice Dios que sí hagas, y sin una clase de legalismos, sino que de verdad, entonces, aplicarnos a ella. ¿Está bien? Otra cosa que les voy a decir antes de que se me haga más tarde es de que de este sábado que viene al otro, tenemos, durante ya muchos años, hemos estado juntándonos todos los ministerios hispanos del sur de California, ¿verdad? Y digamos de aquí alrededor
Nos juntamos más de 30 pastores, ¿verdad? Unos de Fontana, otros de las montañas, otros de Santana. Entonces, si lo ponemos así en una forma visual, estamos creciendo como movimiento hispano, pues, ¿verdad? Y no somos más que otros ni nada, pero estamos unidos también en esa forma, pues. Entonces, mi punto aquí es de que el próximo, no este sábado que viene, pero para el otro, que es el 25 de julio, nosotros somos la sede. O sea, me toca a mí, porque yo ya he estado, lo hacemos un mes y un mes no, y he ido a otras, pero nos toca ser anfitriones de un desayuno para pastores, ¿verdad? Cada pastor trae uno de sus siervos que le ayudan más o algo, uno o dos. Entonces yo he ido a otras, pero nos toca a nosotros, ¿verdad? De este sábado que viene al otro, lo vamos a hacer aquí mismo. Entonces ocupo voluntarios, pero ocupo de que me digan y que se apunten con mi esposa, porque ella tiene la lista, ¿verdad? ¿Quién quiere ayudar para yo de tener paz, para no andar yo para allá y para acá como gallina sin cabeza, ¿verdad? Pero ya si alguien se apunta y se compromete a venir el sábado, no es el sábado que viene, pero para el otro, cuando la llegada de los pastores es como a las 9. Entonces el que quiera venirse a la mejor como a las 8, 7:30, ¿verdad? Y ya tenemos la comida lista, si no, ya tenemos eso, gracias a Dios, hermano Juan y Gloria, se han puesto las pilas, ¿verdad? Y nos van a ayudar a hacer eso, ¿verdad? Pero entonces ocupamos manos, ¿verdad? Gente que lleve y que también una sonrisa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Pero una sonrisa porque la mera verdad a mí me emociona. Son 30 o a lo mejor más pastores que van a venir de todos lados, ¿verdad? Que están sirviendo a Dios y que tenemos la chance de servirlos a ellos, ¿no? No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí es más emocionante. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, nomás ocupamos 15, ¿verdad? Entonces, hay como una, o sea, más o menos con 15 la hacemos bien. Entonces, mi esposa tiene la lista y si alguien quiere voluntariamente apuntarse, ahí está mi esposa, vaya, apúntese. Y luego ya queda comprometido, ¿verdad? Ya nada de que, pues es que me quedé tarde porque vi anoche la novela. Y tuve que dormir mis 25 horas normales, ¿verdad? Pero ya se comprometió, a las 7:30 nos vemos aquí, el de ese sábado que viene al otro. Entonces no se agüite si ya se juntaron los 15, como no amontonen, ¿verdad? No se agüite si ya pasaron, si llegan los 15, pero ahí está, eso es lo que vamos a hacer. Esos son los anuncios. También le animo a que siga viniendo los sábados que nos juntamos aquí las mujeres y los hombres, porque se me hace bien bonito. Yo creo que como anuncios eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces vámonos al estudio. Voy a leer los versículos que ya dijimos, que es en Marcos 7, y los versículos es del 1 al 8, y vamos como de rayo. Dice así, si tienen su Biblia, entonces agárralas, y no sé si por aquí esté apuntado, pero juntos lo leemos. Se juntaron a Jesús, dice así, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Esto es, los fariseos condenaban a los discípulos porque no se lavaban las manos antes de comer. Dice, porque a los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Déjame le explico ahí más o menos poquito. Los fariseos estaban checando a los discípulos porque ellos no estaban siguiendo la tradición de los rabinos ancianos. Sí, nada que ver con la Biblia, nada que ver ni siquiera con la ley. O sea, ellos estaban hablando de tradiciones, sí, de reglas de hombres. Aquí dice de los ancianos, de los rabinos, de los maestros que ya habían pasado anteriormente y habían hecho reglas de cómo vivir, que lo sacaron, digamos que vieron algún mensaje en la Biblia que se parecía a esto, pero digamos que ahora es una regla y si no la cumples, entonces estás condenado. Lo cual nosotros no podemos hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de entender qué dijo Dios y qué dice el hombre, ¿verdad? Digamos, si aquí, ¿verdad? Yo digo, el plan es de que lleguemos a las 12 del día, ¿verdad? Pero luego alguien llega digamos a las 12:10, entonces todos vamos a decir, ¡hey! ¡Condenado! ¿Verdad que no está bien? Porque es una regla de nosotros, pues. No podemos decir, eso dijo Dios que llegamos a las 12. Entonces, esa era la idea. Es una costumbre, es una tradición que no dijo Dios obligatoriamente, si no te vas al infierno. Y ellos estaban diciendo, si no te lavaste las manos, los ancianos, los rabinos anteriormente dijeron que si no te las lavabas era un pecado. Y esa tradición estaba de mano en mano, la cual Jesús, el Rey de Reyes, no la obedeció.
Y fueron y se quejaron con él. Le dijeron, tus discípulos no se lavan las manos ceremonialmente, que era, hacían una ceremonia de limpieza de manos, que hasta le llamaban bautismo de manos, ¿verdad? Lo cual Jesús nunca tomó en consideración. Él mismo no se lavaba las manos de esa forma, ¿verdad? No era de higiene, era ceremonial. Vamos a ver, versículo 4. Y que todavía lo hacían esto, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comían. Otras, y eso era su legalismo, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Versículo 5, le preguntaron pues a Jesús los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas. Y a mí es más importantísimo que el Señor mío, mi dulce y tierno Padre, en la contestación que les dijo a ellos, es terrible. Imagínate que van con el Señor Jesús, lleno de amor y de cariño por nosotros. Señor Jesús, tus discípulos no se lavan las manos. Y voltea a Jesús y dice, hipócrita. Imagínate, tenemos que pensarlo porque no queremos que el Señor nos hable de esa forma. Lo cual Él lo va a hacer porque Él es el dueño y Señor de todo. Entonces aquí a Él no le gustó que alguien diga Dios. Alguien dijo, a que alguien haya mencionado o insinuado, Dios dijo que se lavan las manos y no se las está lavando. Y Él dice, hipócritas, eso no dijo Dios. Si no le pongan palabras a Dios que Dios no dijo para su beneficio de ustedes o para cumplir la regla que están inventando los rabinos anteriores a ustedes. Eso es lo que le dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Sí, con la boca apariencias, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Esa fue la respuesta de nuestro dulce Señor a unas personas que quieren decir Dios dijo esto cuando Dios no dijo eso. Amén. Ese es el estudio y está súper interesante. Vamos a ver cómo nos va a guiar el Señor a través de esta enseñanza. Si ya vimos su palabra, ahora que nos guíe en el mensaje de su palabra, que nos dirija, que Él sea nuestro maestro. Dios majestuoso y maravilloso, ayúdanos, Señor, para que este día nos caiga el 20. Ayúdanos, Dios, para que nosotros seamos esos adoradores que buscas tú, que andan adorándote en espíritu y en verdad, esos que obedecen la palabra de Dios y no andan criticando y condenando a gentes con algo que tú no dijiste, porque seríamos hipócritas. Ayúdanos, Señor, para ser súper genuinos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que no aparentemos, sino que verdaderamente seamos santos, como tú quieres. Seamos santos porque tú eres santo. Eso es lo que tú dijiste, pero de acuerdo a la verdad, no de acuerdo a tradiciones o engaños de hombres manipuladores. En ti confiamos, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así como resumen de lo que vimos el miércoles, dice, Jesús andaba predicando el evangelio de salvación cuando le encontraron unos escribas y fariseos para confrontarlo por la falta de santidad de sus discípulos. Y Jesús les llamó hipócritas, pues su acusación no era bíblica, sino una absurda tradición. Lo sucio eran pues sus corazones. Y una cosa que quisiera también aquí poner así como ahí, es de que cuando los fariseos, maestros de la ley, que son los escribas, fueron a Jesús acusando a sus discípulos, lo que estaban haciendo era acusarlo a él porque él era el maestro. Entonces Jesús reaccionó de esta forma, en sí, no tanto defendiendo a sus discípulos, sino diciéndole a ellos, ustedes son los equivocados. Que piensan que esta es una cosa que Dios mandó y ahora quieren que todo el mundo la cumpla, ¿verdad? Cuando no lo es así. Son unos hipócritas que aparentan servirme y adorarme, ¿verdad? Pero luego su corazón está allá a la vuelta de la esquina. Entonces, que no nos pase. Nosotros estamos aquí para servir a Dios. No estamos quedando bien con nadie. Amén. Pues así profundicemos en su hojita, si la tiene. Jesús predicaba el evangelio por las regiones de Galilea, pero algunos lo acechaban, pues quieren encontrar un error en su doctrina, y esto no solo es para ganarle algún argumento, sino que para acusarlo de rebelde y matarlo, lo cual pues lograron. Sí, déjeme le digo, así nomás como así es como vamos a ir estudiando.
en general. ¿Sí? Ellos llegan, lo acusan a Jesús. Jesús había venido de predicar el evangelio por todas las regiones junto con sus discípulos. Acaba de decir milagros increíbles, calmó el mar, caminó en el agua, dio de comer a 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Y ahora anda predicando el evangelio alrededor de Galilea, llegando a Capernaum, y luego detrás de él viene el montón de gente legalista, ¿verdad? Que se creían los más religiosos, los líderes religiosos. Sí, no eran ateos, no era gente perversa, digamos rateros o, ¿verdad?, malvados los que andaban siguiendo. Era gente que se creía santa. Era gente que eran los maestros de la ley, si me permite. Ellos eran eruditos bíblicos, eran expertos en la palabra de Dios, ¿verdad? A punto, sí, de que la manipulaban para atraer a la gente a ellos, y ese es un gran delito frente de Dios, lo cual nosotros mismos tenemos que saber. La palabra de Dios, si se fija en el título de nuestro estudio hoy, es ni más ni menos, solo la palabra. Sí, porque a la palabra de Dios no le hace falta algo que tú creas, ¿verdad? Ni tampoco le sobra algo que tú creas, ¿verdad? La salvación, si se acuerda de por qué es usted salvo, es por fe. Es por fe en Jesús, el que hizo todo por ti, por gracia. Y no le hace falta tantito, ni una obra tuya extra, ni que te peines de librito, ni que te vistas hasta los tobillos, sí, ni nada. O sea, es la fe en Cristo por la gracia de Dios. Y eres salvo. No importa quién seas. Hay gente muy mala que se ha convertido al Señor, ¿verdad? Llenos, digamos que si ves a una persona completamente tatuada de la cara, ¿verdad?, y no sé, balaceada o algo, y están en la cárcel o lo que sea, y luego se convierten al Señor, y uno puede llamarlos, mira qué hipócrita, porque nosotros no somos los jueces, ¿verdad? Pero el Señor perdona a esos, igual que al ladrón que estaba en la cruz con él a un lado y que estaba allí por razones obvias y verdaderas, y luego le dijo, esta misma noche, este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Y podemos pensar, qué injusticia, yo he estado de rodillas toda mi vida. Qué bueno, pero ¿por qué criticas al otro? ¿Verdad? Sí, tenemos que saber que la salvación es tan simple, porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Él no manda a nadie al infierno. Él hizo todo para que todos vayamos al cielo gratuitamente, sin merecerlo, que sería la gracia. Es su amor inmerecido, punto y aparte. Ahora, cuando a Jesús lo estaban siguiendo para acusarlo y matarlo, lo lograron. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso. Ahí te va. Cuando lo mataron, aún en eso perdieron los fariseos. Pues Jesús exactamente a eso vino, a morir, para que los que creamos en Él nunca muramos. Y eso sucede por la gloriosa razón de que Jesús es Dios. Sí, yo creo que una de las meras bases de nuestra fe tiene que ser algo inquebrantable, y tiene que ser algo que usted y yo defendamos cuando alguien venga a tocar nuestra puerta y nos diga que Jesús no es Dios. Porque si Jesús no es Dios, nadie es salvo, y cada uno tiene que pagar por su pecado todavía. Si Jesús no es Dios, hay gente que clama que Jesús es un ángel, es un arcángel, ahí te va, y eso está bien confuso. Hay gente que dice Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, todavía esa persona que cree así tiene que pagar por su pecado, porque solamente Dios te puede quitar el pecado. Y cuando Juan Bautista se lo presentó a sus discípulos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es el único que puede, y tiene obligadamente que ser Dios. Claramente en la Biblia explicado, Jesús mismo lo dijo en Juan 14:1, creen en Dios, crean también en mí. Él es Dios. Entonces tenemos que, básicamente, Él es Dios. Él es el verbo encarnado de Dios. Eso es como la Biblia lo menciona. Él es Dios, punto y aparte. Él es Dios. Mi fe está centrada en que Él es Dios, porque Él es Dios, murió por mí y me quitó el pecado, y ahora yo tengo vida eterna por la gracia, por su gracia, por su bendita y gloriosa gracia. Jesús es Dios, que nunca muere. Él es quien diseñó la vida. No puede ser alguien más. Jesús diseñó la vida. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hechos 3:15 dice,
y matasteis al autor de la vida. Imagínate los títulos que se le dan a Jesús en la Biblia, de sus discípulos, de Pablo, de Pedro, de Juan, de los que vivieron con él. Sí, Jesús manifestaba que tenía el poder de Dios y tenía la sabiduría de Dios. Él mismo vino del cielo, encarnó su palabra, vino y murió por nosotros y subió, resucitó de los muertos, haciéndonos saber, exponiendo quién él era. Calmó el viento, que no tiene pensamiento, no tiene que tener fe. Calmó la tempestad, las lluvias las calmaba. Resucitó gente que estaba muerta, a Lázaro de 3 días de muerto o más. Sí, a la hija de Jairo la resucitó también. Sanó gente enferma de enfermedades incurables, levantó manos secas. Sí, Jesús tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios para poder ser tu Salvador. Si alguien le llama Salvador pero no es su Dios, esa persona no puede ser salva. Y de acuerdo a Jesús, al momento que llegan con él, le dicen: Señor, Señor, Señor. El Señor Jesús, con todo su amor, dice: hipócrita loco, tienes que venir a la verdad y vivir en la verdad. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, dicen Hechos. Yo creo, hermanos, que este pasaje tiene una información completamente importante para nosotros el día de hoy, porque hay tanta libertad de opiniones. En este día, en este mundo en el que estamos, aún tienes, digamos, que un arma de doble filo, que es tu teléfono, donde hablan bien de Dios, donde quitan a Dios de su majestad. Nada de las circunstancias de este mundo te puede cambiar lo que tú ya sabes como verdad. Por eso tenemos que saber: Jesús es Dios. Teléfono o no teléfono, opiniones de alguien o no opiniones de alguien, por importante que sea, nosotros sabemos quién es Él. Nosotros conocemos la verdad. La verdad nos ha hecho libres. Déjame, ahí te va. Tengo un versículo para ustedes. Aquí, opiniones, ahí es donde yo puse. Tengo un versículo que voy a compartir que no está allá. Ahorita lo van a poner acá. Pero es este. Es Juan 17 y voy a leer del 16 al 18. ¿Okay? Dice: no son, esos son nosotros. Jesús está diciendo esto. No son del mundo. ¿Te fijas que el no son del mundo? O sea, tú y yo ya no somos de este mundo. Aquí andamos, pero ya no somos de acá, como Él tampoco es. Entonces, tienes que pensar eso, porque si ya no eres del mundo, digamos que si ya te hiciste extraterrestre, ¿verdad? Ya no somos de la tierra, de este mundo, somos del cielo. Jesús dijo eso. Cuando eres mío, ya no eres del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús dice eso. Y luego dice a su Padre en una oración de Cristo. Es Dios mismo diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y luego en el 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto es, este mundo no es nuestra casa, es nuestra área de misiones. Amén. A los que ya no somos de este mundo, estamos aquí con una misión, porque la verdad nos ha transformado. Hemos sido santificados. Ahí te va. Hemos sido renovados, pero también hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nuestra ciudadanía es el cielo. No sé si se entienda al completo, pero me gustaría que pensemos en eso, porque eso nos zafa de seguir penando en el mundo y saber que este es el lugar en donde tenemos que hacer eso, porque es necesario sufrir. La Biblia dice: si sufrimos con Él, también con Él seremos glorificados. Entonces, ese es el lugar, este es el área de misiones, en donde el Señor nos mandó a los que ya no son de este mundo. Ojalá lo entendamos, es súper, súper importante. ¿Dónde me quedé? ¿Quién sabe? Opiniones, dice. Ok. ¿Por qué hay tanta libertad de opiniones? Y con esto de manipulaciones que desvían de la verdad a mucha gente. Y cada uno dice tener la razón. La verdad dice que tienen la razón. Hay mucha gente dice: oh, nosotros tenemos la verdad. Lo que le falta, muchos dicen esto, lo que les falta a los otros debe de ser, debe saber, otra vez, lo que le falta a los otros de saber, o eso es lo que ellos tienen,
para ser en verdad salvos. Hay mucha gente que dice eso. Si eres salvo por fe, pero no sabes esto que te va a hacer salvo. Si solamente vienes con nosotros. Si perteneces a este grupo, no puedes ser salvo fuera de nuestro grupo. Y esa es la manipulación que estamos viendo en este mundo ahorita. Cuando la Biblia, que no tiene nada que ver con religiones, es la palabra de Dios viva, dice que tú eres de Él si tienes fe. Que ya no eres de este mundo si eres fe, porque aunque no lo mereces, Él te ha hecho suyo y te ha trasladado a su reino. La verdad de Dios contra las opiniones y esfuerzos de manipular al mundo del mundo. Hoy día muchos dicen que si no perteneces a su grupo religioso, no puedes ser salvo. Hay otros que aceptan que Jesús es el único Salvador y que ya nomás le falta una sola cosa. Dicen, es por fe en Jesús más esto y el otro. Y lo que más enfada al Señor, sí, al Señor, es que no son los ateos. Sí, eso es lo que tenemos que pensar en esto. No son los ateos, no son los diabólicos los que están haciendo esto, sino el problema es lo que hace este problema, los que hacen este problema, sino los que dicen tener fe y lo que tienen es religión. Hay mucha gente que en vez de tener fe en Dios, tienen religión. Y la diferencia es, ahí te va. ¿Qué significa religión? Puse acá, busqué la definición. La diferencia es que religión es, ahí te va, normas del comportamiento obligatorio, ceremonias de oración y de sacrificio, reglas de vestimenta, de alimentos y de confraternidad. Pues todo esto es el contexto de un grupo todo esto en el contexto de un grupo de personas unidas, donde el creyente puede reconocer la calidad de relación con su Dios o dioses. Esto es, en los grupos en donde son legalistas, tu actitud muestra si tú eres de Dios o no. Y esa actitud que está sometida a las ceremonias de oración, ceremonias de dar por ejemplo, si vamos a poner aquí la cajita de dar de tu ofrenda, y luego alguien se levanta y luego todos le aplauden y luego tiene que hacer una caravana, ¿verdad? Y ya di, ¿verdad? Y a lo mejor menciona cuánto dio y todo esto, si la vestimenta, parece como que lo que acabo de decir no se oyó tan mal, ¿verdad? Cuando lo dije, porque estamos invadidos de eso. Si tu actitud, tus obras, tu forma de ser anuncia que tú eres de Dios. Si estás en este grupo religioso, todos te aplauden que tú seas como la regla dice. Cuando Dios no dice todo esto. Dios nomás dice que confíes en Él y por su gracia te vas para el cielo. ¿Qué tantas obras o qué tanta calidad de religión tuvo el ladrón que estaba a un lado de Jesús en la cruz? Ni bautizado estaba. ¿Alguien cree que a lo mejor después de que Jesús le dijo eso, Él lo mandó al infierno? ¿En dónde acabaría el ladrón después de que, Jesús dijo, pero es que no has hecho nada, mi hijo, ni bautizado, está todo despeinado? Al infierno, ¿verdad que no? Si Jesús dijo, esta misma noche vas a estar conmigo en el paraíso, ¿qué crees? Yo creo que ahí está. Yo creo que ahí está. Igual que miles de personas que han muerto, y se me acaba de venir a la mente mi papá, porque la noche que no sé si ya les he compartido, pero cuando estaba en su última noche, yo fui desde aquí, viví en Guadalajara, luego llegué y lo alcancé, estaba vivo y me dijo, me alcanzó a decir, mijo, ¿cuántos años tienes de pastor? Así con voz quebradiza, ¿no? Ya sabes. Le dije, no, pues ya tengo más de 10 años, como 15 años. Y le dijo, vete nomás, qué curioso, yo no soy pastor, pero hoy voy a ver a Jesús. Y luego se murió. ¿Y qué crees? Igual que el ladrón, allá está. Estoy 100% seguro porque esa es la promesa. No religión, promesa de Dios. Amén. Hijo, ya casi quiero chillar, ya no sé dónde me quedé otra vez. Gloria a Dios. En la religión depende de ti. Todo lo contrario es la salvación por fe, que es por la gracia de Dios. ¿Se entiende eso? La religión depende de ti, la salvación, de todo lo que hagas, de todo tu actitud, todas las reglas, ceremonias. En la verdad, depende de Dios. Porque ahí te va.
Dios no toma en cuenta tu pecado, pero te salva porque crees en Él. Esto es, no depende de nuestro amor por Él, depende del amor de Él por ti. ¿No te da como gusto esto, como que te relaja? Así como que te pone más livianito y ahora quieres como montarte una milla corriendo, ¿verdad? Aunque lo hacemos. Pues esta depende del amor de Dios por ti, su gracia. Crees y te es contado por justicia. Esta frase, la puse acá, y voy a dar más rápido. Esta frase de cree, por la fe te es contada por justicia, no es una frase del Nuevo Testamento, aunque nosotros ahora la adaptamos, porque es lo que es. Jesús dijo por fe, por la gracia de Dios, pero no es. ¿Saben cuándo se dijo esta frase? En Génesis, en el primer libro de la Biblia. La fe le fue contada por justicia. Esto fue a Abraham. Dice acá, hermanos de mi corazón, Dios el Creador y nuestro Redentor nunca ha cambiado su plan para salvarnos. Ha sido, es y será por fe. Como dice la escritura de Abraham cuando éste creyó en Génesis 15:6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es la gracia de Dios. Cuando crees y luego Él te salva por su amor. Por su amor, te justifica de todos tus pecados, porque Él es dulce, porque Él es tierno. Se lo hizo con Abraham. Después de todo el Antiguo Testamento, llega Jesús y nos muestra de bulto qué fue lo que, y nos explica cómo sucede. Hermanos, debemos de pensar esto con seriedad. Las cosas que podamos hacer no nos serán suficientes para ganar la vida eterna, pero si nuestra vida cambia y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, entonces nuestra fe es palpable por lo que hacemos. Ese fue el argumento de Santiago, si se fijan, el medio hermano de Jesús en la carta de Santiago. Si la fe, él estaba alegando, si una fe sin obras es una fe muerta. Ahora se entiende eso. Si tú dices que tienes fe y luego andas haciendo cosas religiosas, pero no haces lo que la Biblia dice, entonces tienes una fe muerta. Ahora muéstrame tu fe, yo te mostraré, muéstrame, te voy a mostrar mis obras para mostrarte mi fe. Vas a demostrar que tienes fe. Esto quiere decir que nosotros confiamos en Dios y la fe en Dios transforma tu vida, porque ahora te sabes amado sin merecerlo y tienes el cielo ganado y estar en su presencia sin merecerlo. Entonces, Pedro dijo, ¿cómo no vas a cambiar ante esta salvación tan hermosa? ¿Cómo no vas a cambiar? Si necesitamos pensarlo, nosotros no merecíamos el cielo, pero el Señor ya nos lo regaló y dice que vamos a tener eternamente perfecta alegría con Él. De gratis, por la fe. Entonces, te prometo que nuestra actitud malvada, ruda, fría con la gente debe cambiar. Para con la gente. No critiques a los demás porque sean rudos. Tú mismo debes de medir tus palabras, cómo hablas, cómo piensas, que cuando nadie te ve, cuando tú estás pensando solamente, a ver, ahí te va, cuando tú estés criticando a la gente ya tú solito con una esquina, aquel tiene calcetines bien rompidos. Se pintó el labio de arriba, pero el de abajo no. Cuando estés criticando a toda la gente, tú solito, acuérdate que el Señor está allí y que tu actitud está diciéndote quién eres. No sé si se entienda eso, pero nosotros somos los jueces de nosotros. Dios es el juez de los demás. Entonces tú y yo tenemos que vernos nosotros para ser como Él. Ese es nuestro trabajo, punto y aparte. Entonces nuestra fe es palpable por lo que hacemos y no nuestras obras, acciones, sacrificios o reglas ceremoniales sin fe. Esto es por el hecho de cumplir o temor a algo que Dios ni dijo, sino que son mandamientos de hombres que no son motivados sino por sus propios vientres y vanidades y hambre de poder. Entonces sí tenemos que analizar bien qué sí dijo Dios, porque el temor a Dios por algo que Él no dijo, ese es una barbaridad. ¿Se entiende eso? El temor a Dios por una regla de hombres es una barbaridad, es una abominación para Dios, porque Dios no lo dijo. Tenemos que tener conciencia qué sí dijo Dios y qué no dijo Dios, para obedecer lo que sí dijo. Amén. Ante esto, Dios solo nos pide fe, motivada por su amor. Esta fe te llega hasta el hueso y transforma tu vida. No cambias por la regla, sino que vuelves a nacer. Eso es completamente diferente. Una persona legalista y una persona que ha vuelto a nacer. Digamos que andan haciendo lo mismo. Pero una persona que tiene temor a Dios por la regla,
sin fe no es salva. Una persona que vive santamente por la fe en Jesucristo, porque por el amor inmerecido que es su gracia, esa persona es salva. Ojalá se entienda. Santiago, aquí lo traje, Santiago 2, del 22 al 23, dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Sí, entonces, cuando tu fe es mostrada, entonces digamos que se cierra el candado de tu fe. Tengo fe. No sé si lo puse acá, pero ayer lo compartí. Más que se me está acabando el tiempo, pero un científico que era un ateo, así se lo voy a hacer bien rápido, era un científico ateo, ¿verdad? Obviamente que la ciencia. Entonces, este hombre andaba investigando algo, ¿verdad? Que digamos que lo llenó de fe. Lo que estaba investigando era déjame le digo, las cosas, las sustancias, la tierra que estaba en el lugar donde estaba el arca de Noé, que dicen que se la encontraron. Ese era el punto. Él decía: no puede ser que lo que está dentro de lo que parece el arca, esta cosa orgánica, sea diferente que lo que está en el monte. Porque entonces esto hace que esto estuvo puesto aquí y no es del monte, sino no es producido por la misma tierra, porque esto es diferente lo que está dentro de donde se ve el arca de Noé. No quiero hablar del arca de Noé, quiero hablar de que este hombre cambió. Entonces le preguntaron: ¿que usted no era ateo? Y él dijo: a mí me sorprende tanto, y me llegó al alma, porque él no quiere predicar el evangelio, nomás dijo: me sorprende tanto la gente que cree en el creador y diseñador de todo, que somos los que creemos en Dios. Y él dijo: y no viven de rodillas. Y luego añadió: yo sí. Porque él entendió mucho más que nosotros que lo que Dios hace no es lo que los hombres hacemos, que estamos llenos de células, particularmente las tuyas diferentes que las de él, ¿sí? y que cada uno, Dios tiene un diseño. Cómo se hizo el ojo es increíble. Las cosas que la ciencia ha descubierto que no pueden ser hechas por casualidad, sino que tiene que haber un Dios que lo hizo. Y luego la gente que cree en Dios no se somete a él. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Él dice: no lo puedo creer. Y yo también él dice: yo era ateo, no servía a Dios. Ahora no puedo parar de adorarlo, porque entendió mucho más que nosotros quién es Dios. Ahora, ¿de veras? Nosotros los que venimos a la iglesia y estudiamos la Biblia, ¿ese fulano cree más que nosotros? ¿Verdad que no? Tenemos que vivir adorando a Dios día y noche y sirviéndolo con todo nuestro corazón, no por regla, pero porque Él me salvó, porque tiene la capacidad, porque Él es Dios, porque nos hizo inteligentes para entender eso. Amén. Por creer en la salvación que nos dio Jesús por fe, por la gloriosa gracia de Dios, no solo somos transformados, sino que ahora dejamos de ser de este mundo. Wow, puse acá en Colosenses 1 del 13 al 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya no somos de este mundo, hemos sido trasladados, nuestra ciudadanía pues es el cielo. Dice que hemos sido trasladados. Desde ya dejamos de ser del mundo y ahora nuestro pasaporte dice que somos del cielo. Sí. Si llegamos al cielo y luego va a estar ahí San Pedro en las puertas de Perla, ¿verdad? Y luego nos va a pedir un pasaporte y lo vamos a sacar en el pasaporte que tenemos y ahí va a decir, ya no va a decir Guadalajara, Jalisco, ahí va a decir ciudadano del cielo. Amén. Dice acá, Efesios, puse nuestro pasaporte va a ser del cielo. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, en todo caso de donde seas, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora en Cristo, hermanos de mi corazón, en mi vida, Filipenses 3:20, apúntalo en tu Biblia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Obviamente que esto lo dice la Biblia con toda su fuerza, porque nosotros ya no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, miembros de la familia de Dios, dice en otro lado. Hermanos hermosos de mi corazón y de mi alma,
Las promesas que Jesús nos hace son increíblemente al punto que son tan grandes que puede ser difícil de tragar, pues acá. Pues Él promete a los que creemos en Él que no solo estaremos con Él en su reino, pero totalmente fuera de entendimiento normal, hermanos. Dice que reinaremos con Él. ¿Cómo te puedes? Yo veo esto, y si usted ve el capítulo 1 de Efesios, y con esa intención de veras que lo mata. Yo lo leí con esa intención, todo el capítulo de Efesios, y me mató. El Señor nos da un lugar, nos da salvación, nos perdona los pecados, pero no nomás eso, hermanos. En el cielo nos da un lugar con Él en su trono. Eso es increíble, eso no se puede, no tiene ni lógica humana. Y ya el perdonarnos y quitarnos el pecado fue suficiente de gratis por creer. Pero nos promete en el cielo estar con Él, convivir con Él y reinar con Él. ¿Qué es eso? Te prometo que eso es magnífico. Eso de veras, en serio, debe de cambiar nuestra forma de vida a una vida, como dijo este señor, de rodillas. Tiene que ser. Dice, pues acá, ¿qué? ¿Cómo? Efesios 2, del 21 al 22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Y luego dice esto increíble, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabes qué es? El templo de la iglesia crece, se edifica, como estamos aquí edificados, para que Dios more en el edificio que somos nosotros. Gloria a Dios. Así reinaremos cuando nosotros seamos la casa de Dios. En 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y no reinaremos con Él porque nos pondrá. La cosa es esa. Mucha gente está pensando eso. El Señor, cuando reinemos con Él, tal vez lo vemos por todos lados. Mucha gente lo hace y no es crítica, pero si lo vemos bíblicamente, cuando dice que nos va a poner una corona, no realmente es una corona separada de la de Él. ¿Se entiende eso? Vamos a reinar con Él porque su corona es la nuestra. Eso cambia todo, hermanos. No es que Él esté como rey más grande y luego todos los demás reyes. Nos llama reyes, pero porque reinamos en Él, con Él, para gloria suya, en el cielo eternamente reinando con Él. Eso es lo que dice la Biblia, y eso es súper maravilloso. Nos quita la vanidad, nos hace suyos, increíblemente inadecuado para nosotros los pecadores, pero glorioso para nosotros. Porque nos pondrá una corona, sino que será la de Él, pues por la fe somos uno en Él, por ser suyos. En Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que ¿qué? Juntamente con Él seamos glorificados. Con Dios, en su gloria, nosotros metidos y siendo glorificados en Él. Las promesas que Dios nos da son verdaderamente inadecuadas para el ser humano, inentendibles, pero verdaderas. Las entendamos o no, en su totalidad, el Señor ya las prometió y no va a cambiar su opinión. Entonces, lo que nos queda es que nosotros las recibamos, sin entenderlas, como la fe. Porque el Señor nos va a dar salvación, no tienes que pensarlo, Él dijo que por fe. Vas a estar con Él en el cielo para siempre, sin merecerlo, por fe, por su gracia. Eso es cuando te sometes a Él y sabes que lo que cuando te sometes, sí, ese científico cuando estaba hablando me llegó al alma porque él dijo, yo antes pensaba que yo andaba libre y yo era mi propio yo. Dijo, ahora tengo un dueño, dice, y eso no me hace esclavo, si quiero ese dueño. Ahora me someto a Él porque ya no ando como loco, como digamos, ya no anda solo, ya no es independiente, pero tiene de dueño al creador y diseñador del universo. Y ese somos nosotros. Entonces, el que tú te sometas a Él es simplemente parte del plan que Dios tiene. Tú tienes un creador. Este mundo no se hizo solo. Los científicos dicen que la alternativa de creer en Dios no es válida. Esto es Dios o lo otro no sirve. Y eso son la gente que estudia la ciencia. Sí, la alternativa de la ciencia no es igual, digamos que no es el igual a creer en Dios, porque Dios tiene promesa. La ciencia no es nada y no se puede comprobar tampoco, también lo tienes que creer por fe.
Alguien dijo, oh, es que yo creo en el Big Bang. Ok, el Big Bang eran unas nubes eternas que no te da nada, ¿verdad? Comparado con Dios eterno que sí te da algo. ¿Quién hizo las nubes? Si necesitamos creer en Dios que nos da la vida eterna y que promete a nosotros que vamos a reinar con Él eternamente en la creación que Él diseñó y que hizo y que somos nosotros. Amén. Wow, glorioso. Le preguntaron, aquí lo puse, déjaselo lo bien rapidito. Le preguntaron a un científico que si todavía era ateo después de hacer esto, después de ser famoso. Y me encantó su respuesta. Tengo un problema con la gente que cree que Dios es su redentor y que Él creó y diseñó todo y no vive de rodillas, en temor y agradecimiento. Y agregó, yo sí. Creo en Dios porque la alternativa no es suficiente. Hermanos, cualquier ordenanza de uno o un grupo de hombres que no es lo que la palabra de Dios dice, pero que ellos insinúan que Dios lo hizo, Dios castigará esa desobediencia. Es una abominación para Él. Y obedecer su palabra y hacer como Jesús, así como Pablo y Santiago dijeron, yo soy esclavo de Jesucristo voluntariamente, hermanos. Lo que estoy diciendo aquí es, y ya sé que estoy bien rápido, pero es que es medio tarde, es esto: cuando tú que eres libre, ¿verdad? Porque mucha gente es eso, oh, yo soy libre, yo hago lo que me da mi gana, yo soy independiente. Luego te das cuenta que muchos cristianos, estoy diciendo, nos debemos de dar cuenta que nosotros no somos independientes cuando le pertenecemos al Creador que hizo todo, el Señor y Dios nuestro. El Señor y Dios nuestro significa el Rey de mi vida. Ya no soy yo el Rey de mi vida, ya no soy yo el que decide todas las cosas de mi corazón y de mi vida. Ahora yo tengo un soberano y es sobre mí, es Dios. Entonces, cuando yo me someto a Él voluntariamente, porque eso es lo que Él quiere, Él no nos somete en su fuerza, porque es un caballero, ese es su plan, que tú inteligentemente, libremente lo escojas a Él, ¿verdad? Entonces vamos a venir a hacer doulos, que es lo que hizo Pablo, que es lo que hizo Santiago, sí, lo que hizo Jesús mismo para enseñarnos. Él es el siervo maestro. Entonces, cuando nosotros lo entendemos y nos sometemos a este diseñador nuestro, entonces ahora caminamos en sus planes. Ahora verdaderamente lo adoramos con toda la intención que Dios quiere que lo adoremos, porque le pertenecemos. Él es el Rey, Él es nuestro Dios, nuestro Señor, por eso le llamamos así. Sí, entendemos el plan del que nos diseñó y ahora nos sabemos de este grupo, del que sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Amén. Hermanos, eso nos da vida eterna con Dios en el cielo. En Efesios 1. Por eso digo que lea Efesios todo el capítulo 1, pero voy a leer todo, un pedacito que es del 19 al 23, dice, a ver si nos cae el 20, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Resucitó a Jesús y lo sentó a su diestra, que significa todo el poder de Dios, es la diestra de Dios, todo el poder de Dios, lo sentó a su diestra, sobre todo principado. Esto es, no importa qué grupo sea de diablos o de ángeles en el cielo, en el ámbito espiritual, Jesús es sobre todas las cosas. Entonces acá dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto significa, Él tiene todo el poder y autoridad por sobre todo la vida, por la eternidad. Y luego dice increíblemente, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, esto te tiene que hacer hasta temblar, porque primero habla de la majestad y de la gloria y de la autoridad que Jesús tiene, y luego dice la Biblia que Él es la cabeza de nosotros. Por eso reinamos con Él, porque somos el cuerpo de Cristo, lo cual no estaba escondido en ningún lado, siempre lo hemos sabido. Pero cuando te das cuenta de la gloria que Jesús tiene, que es Dios, y que ahora tú estás siendo el cuerpo de Él en el cielo con toda la autoridad, es porque ese es el plan que Dios tiene con nosotros. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto, hermanos, es bien difícil de entender para los seres humanos. Una, porque no queremos tanto lugar, pero no depende de nosotros. El Señor dice esto. La otra es, ¿cómo vas a vivir después de que lo entiendas? Pues eres de Él, en Él, con Él, para gloria de Él, reinando con Él. No tienes corona aparte de Él. No creas eso. Eres en Él eternamente.
Ese es el cielo. Gloria a Dios. A ver, los enemigos de Jesús acusaron a los apóstoles de comer con las manos sucias ceremonialmente. Y esto era que ellos no obedecen la regla rabínica, la cual ni Jesús lo hizo, pues eran un montón de ceremonias para orar, para sacrificar, para ser generosos, etcétera. Que todo eso era notable, todo lo que hacían era que el público lo supiera, que tú eras bien santo. Jesús les advirtió que lo que tenían que tener limpio era el corazón y la mente. Hoy día es lo mismo. De nada somos esclavos, solo del que nos da la libertad de todo. Ojalá y esta frasecita se nos quede, a mí me llegó al alma. De nada somos esclavos, solo soy esclavo del que me da completa libertad. Qué cosa más hermosa. Solo me entrego, le entrego mi voluntad al que verdaderamente me hace libre. Gloria a Dios. 1 Timoteo 4, de 1 al 6 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, esto es, nada les molesta, son fríos, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Esto es, tenemos que pensar y saber que las reglas humanas no son lo que Dios dice. Él hizo todo, lo hizo perfecto y tú disfruta todo. Dice acá, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración, todo es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esa es una buena forma de entender, nada de lo otro que no diga la Biblia, me someto a eso, solo a la palabra de Dios. Y eso me hace un siervo de Jesús, obediente y dócil. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, la ley siendo la palabra de Dios. No los oidores, sino los hacedores. Conclusión final. Nuestra lucha es esto que voy a decir. Si, la mera verdad, gloria a Dios, si, bendito sea el Señor, que nos dio su palabra y escudriñándola, si, teniendo un tiempo, horas si quieres, para escudriñar y luego encontrar el punto que el Señor te dice que tenemos que hacer. Este versículo, 2 Corintios 2:17, medítalo, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo puse acá, esta es nuestra lucha. No somos perfectos. Andamos en una lucha. Cae que levanta, pero con este plan. No falsificando la palabra, no haciendo caso a las fábulas de personas, pero escudriñando la verdad, buscando vivir en esta verdad, a como dé lugar. Esa es la lucha. Amén. El versículo que está aquí atrás, lo voy a leer, es Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego añade en el mismo versículo, y su temor de mí, ¿sí? Por lo que me temen, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es terrible. No podemos temer a Dios por algo que la gente nos dice. Tenemos que temer. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, por la verdad. No por las manipulaciones de los hombres, por la verdad. El último versículo, Proverbios 30, que está enfrente de su hojita, dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Son palabras del dulce Dios que tenemos, que no quiere que seamos manipulados por los mentirosos. Amén. Damos gracias, único Dios verdadero, glorioso, divino, majestuoso, maravilloso, el eterno, el glorioso, el que hizo todo, el que diseñó todo, el que diseñó no solamente nuestras células, los átomos, las estrellas, el cielo, los microbios,
pero que también nos dio cosas espirituales, sentimientos que no se pueden medir o ver, como amar, como tener miedo, como tener envidia, como tener celo, como tener celo por la palabra, por la obediencia. No se ve, Señor, tú has creado, diseñado al ser humano de una forma que tenemos la autoridad para escoger ser siervos tuyos y así tener la vida en tu reino, para así reinar contigo eternamente. Ayúdanos a entenderlo. Danos la capacidad de entendimiento claro que nos pone la verdad en el poder del Espíritu Santo. A ti la gloria, oh Dios glorioso, en el nombre de Jesús. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga, y se acuérdense que si quieres servir en para el evento que ya les dije, apúntese. Yo quisiera ver esos nombres, porque si no me voy a morir de angustia. Que Dios los bendiga.